Krishna, muy buenos días. Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con la lectura y reflexión sobre textos de Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que hemos leído los dos textos introductorios y hoy vamos a leer el tercer texto introductorio, donde prácticamente se puede decir que se resume toda la filosofía que se expone en el Srimad Bhagavatam. Esta filosofía no es más que la filosofía del servicio devocional, que a fin de cuentas es el conocimiento puro. Usted puede tener un conocimiento sobre algo, las personas van a la universidad, las personas van a la escuela, las personas leen un libro, las personas buscan un cierto curso en la internet y se gradúan muchos, y se puede decir entonces que hay un conocimiento o un almacenamiento de información y hasta el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas o habilidades mentales. Pero el conocimiento completo está cuando ese conocimiento se hace manifiesto, o sea, cuando ese conocimiento se vuelve un conocimiento práctico desde nuestra comprensión. Entonces, en ese sentido, se explica que el servicio devocional es el conocimiento manifiesto, o sea, es la perfección del conocimiento. Llegar a la conclusión del servicio devocional como sendero hacia nuestra naturaleza original y al mismo tiempo como estado original de nuestra existencia, o sea, ese es conocimiento, y dedicarse a eso, o sea, transitar hacia eso, hacia el logro de eso, entonces es la perfección del conocimiento al establecernos en ese sentido. Habíamos visto que en el Srimad Bhagavatam Vyasadeva, en el primer texto, situaba o definía con claridad cuál es el objeto supremo del conocimiento y por tanto cuál es el objeto supremo de adoración y por tanto cuál es el objeto supremo de meditación para aquellos que quieren desde la pureza más perfecta, o sea, avanzar hacia el estado que nos libera de todo aquello que conocemos como naturaleza o conciencia de la naturaleza material. Y ese objeto que define Vyasadeva es la suprema personalidad de Dios. Y el primer texto describe a la suprema personalidad de Dios como lo más perfecto, el innaciente, aquello que no tiene causa, etcétera, aquello que ha estado siempre, o sea, desde antes del principio, aquel que instruyó a Abraham, o sea, el creador, etc. Después en el segundo texto, que fue el que vimos ayer y antes de ayer, entonces Vyasadeva ya entra en el Srimad Bhagavatam, o sea, ya definió la personalidad de Dios, que es el tema central del Srimad Bhagavatam, y entonces entra a explicar que el Srimad Bhagavatam rechazan todos los tipos de religiosidad o práctica que buscan una finalidad material o un logro material, o sea, un modo de intercambio. Porque el Srimad Bhagavatam lo que habla desde principio hasta fin es de ese servicio devocional, esa entrega que está movida por el amor desinteresado y que no está esperando, ni buscando, ni deseando en ningún tipo de trueque. También habíamos comentado que es todo un proceso, que generalmente las personas se acercan al Señor Supremo, entran en contacto con alguna información de Él o con algo relacionado a Él, casi siempre movidos por algún motivo diferente al amor. O sea, en el principio no hay amor. A veces uno siente atracción hacia una persona, vamos a suponer, y entonces viene el deseo de poder obtener algo por medio de esa atracción. O sea, queremos obtener o disfrute personal de esa persona, o estás pensando en ver si puedes obtener el vivir en la casa tan hermosa que ella vive,
o quieres ver si puedes obtener ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas ventajas que su posición social te puede ofrecer, ¿verdad? Entonces uno realmente no se puede hablar de una atracción pura, sino que hay algo detrás que es lo que realmente se quiere obtener. Pero puede ser que al establecer con el tiempo una relación con esa persona, el propio intercambio vaya transformando las cosas y todo eso se vaya despejando hasta que vaya surgiendo un sentimiento de identificación hacia esa persona y después progresivamente hasta que devenga en un sentimiento de amor por la persona en sí, por la persona, por aquel que habita allí en ese cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces se puede decir que ahí está la relación lo más o lo mejor establecida posible. Lo propio pasa con el Señor Supremo. Pero Vyasadeva dice, el Srimad Bhagavatam que voy a hablar no es ritualidad, el Srimad Bhagavatam no es para que obtengas esto o aquello, el Srimad Bhagavatam no es para que las cosas salgan de una forma u otra, el Srimad Bhagavatam simplemente es para que escuches hablar sobre qué significa la relación pura con Dios, con el Señor Supremo y cómo esta relación se desarrolla en algunos ejemplos. Entonces en ese propio verso número 2 se dice que el Srimad Bhagavatam o la descripción de los aspectos que tienen que ver con el Señor es la verdad más elevada que existe, que el servicio devocional es la verdad más elevada que existe, que puede liberar la condición de triple sufrimiento que hay en esta vida. Al final de ese texto veíamos que decía que tan pronto como se cultiva conocimiento mediante el hecho de escuchar atenta y sumisamente, o sea, veíamos dos condiciones necesarias para la escucha de estos temas, o sea, atenta, ir colocando toda mi atención en la temática, y sumisamente, o sea, con una mente abierta y un corazón completamente entregado, o sea, en humildad. Del Bhagavatam, o sea, se escucha esto, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno, y habíamos visto este establecimiento como que el Señor se revela, y no solo se revela, sino que se vuelve el dueño del corazón. El Señor es el dueño en todo sentido, de todo, pero no es lo mismo que algo sea el dueño de todo, en teoría para usted, que a que usted lo experimente, lo viva o lo defina en verdad, en sentimiento profundo, como dueño. Entonces ya ahí se dice que se ha establecido, ¿verdad? Establecerse en su propia conciencia. Entonces este texto 3, ahora que vamos a leer hoy, dice lo siguiente: oh hombres pensadores y expertos, saboreen el Srimad Bhagavatam, el fruto maduro de las escrituras védicas, las cuales son como un árbol de los deseos, puesto que ese fruto ha emanado de los labios de Sri Sukadeva Goswami, se ha vuelto aún más sabroso, si bien todos, incluso las almas liberadas, consideraban que su nectario jugo ya era apetitoso. En este verso número 3 vamos a seguir la secuencia lógica. Verso 1 se define el objeto de meditación y adoración, o sea, Señor Supremo, y por tanto se explica que, o se recomienda que toda adoración, toda meditación vaya hacia él, y eso es lo que hace el Srimad Bhagavatam. En el segundo paso se realza el Srimad Bhagavatam como aquello que nos puede liberar del sufrimiento si lo escuchamos de manera atenta y sumisa. Y en este tercer verso entonces ya entra a la invitación de glorificar, o sea, de glorificar la dulzura y hacer un llamamiento a las personas que por diferentes formas están tratando de trascender, a que lo hagan por la forma recta, aquella forma que es en sí muy, muy sabrosa. Vyasadeva dice: oh hombres pensadores y expertos, saboreen el Srimad Bhagavatam. Se está haciendo una invitación. Está diciendo: ustedes
que tienen una inteligencia elevada, ustedes que están tratando de encontrar la causa de las causas, la verdad de la vida, la explicación primera de todas las explicaciones, pero que a veces están enredados en cuestiones filosóficas, en cuestiones de la mente. Entonces yo les invito, vengan y saboreen, vengan y prueben ese Sriman Bhagavatam. O sea, vengan y prueben las diferentes actividades que el Señor realiza con sus devotos puros en un ambiente de puro amor. O sea, esa es la invitación. Vyasadeva está invitando, está como alguien, a veces uno, ¿no? Se para a alguien frente a un establecimiento que venden comida y la función de este alguien es atraer a las personas a que por favor entren y prueben esta comida. O sea, esa persona está ahí para eso. Mire, por favor, venga, entre. Mire, aquí tenemos un plato especial o tenemos lo que sea. Y entonces entren. Y entonces Vyasadeva, vengan, por favor. Vengan a deleitarse en este Srimad Bhagavatam. O sea, vengan a deleitarse en el Señor Supremo. Ustedes están probando o han probado diferentes platillos, pero no han probado el platillo superior. Vengan y prueben este platillo superior. Es la invitación. Entonces nosotros, si tuviéramos un poco de inteligencia, tomáramos esa invitación, bueno, vamos a ver de qué se trata este platillo superior. Dice, entonces sigue diciendo, saboren el Srimad Bhagavatam, el fruto maduro de las escrituras védicas. ¿Por qué Srimad Bhagavatam se explica como fruto maduro de las escrituras védicas? Hay un doble sentido aquí. Primero vamos a recordar que las escrituras védicas o del pueblo védico, aunque fueron habladas y siempre son habladas al principio por el propio Señor, siempre después se van ramificando y se van transmitiendo de diferentes personas a otras que reúnen ciertas condiciones. Ahora, vamos a recordar que en la medida que se van ramificando, también se van transformando, se van esparciendo, se van contaminando. El propio Señor dice, Bhagavad Gita, que el mensaje del Veda, o sea, el Veda se va perdiendo con el transcurso del tiempo. Perdiendo es que se va va siendo cubriendo por otra serie de mensajes o distorsiones del mensaje. Y al fin de cuentas ya, entonces no es el conocimiento original. Entonces el Señor dice que cada un tiempo Él lo restablece. Entonces se explica que Vyasadeva era una representación del Señor aparecida específicamente para restablecer los Vedas, o sea, para recopilarlos, reunirlos de nuevo, filtrarlos, saber qué pertenecía a los Vedas y qué no pertenece a los Vedas. Entonces Él lleva en su vida esa tarea. Vyasadeva aparece con cualidades literarias, por llamarlo de alguna forma. Entonces esas cualidades literarias las dedica completamente a los asuntos del Señor. Y entonces cuando él recopila los Vedas y después vienen los Upanishads y él escribe el Mahabharata y él recopila los Puranas y hace todo eso. Y entonces viene ya como un salto filosófico bien alto, recopilar algún tipo de compendio que solamente entendieran los más sabios de los sabios. Pero aún así, después de hacer todo, estaba incompleto, no había cumplido con su meta. Y por eso se sentía insatisfecho en su corazón. Va a los pies de su maestro espiritual Narada Muni, le expone que él está insatisfecho y Narada Muni le recomienda y le dice, pero no has hablado sobre lo más precioso que hay, sobre lo más puro, sobre lo más perfecto. Dedícate a hablar sobre eso. Y lo más puro, precioso y perfecto que hay es el Señor Supremo y el servicio devocional que se desarrolla hacia él. Entonces Vyasa, como última compilación y escritura de su vida, se dedica a el Srimad Bhagavatam. Entonces el Srimad Bhagavatam, si Vyasa fue
quien compiló todas las escrituras védicas y el Srimad Bhagavatam fue el último que compiló. Por eso se dice que es el fruto maduro. Es el resultado de su última etapa de vida como compilador y como literario o como literato. Entonces, en ese sentido es el fruto maduro. Usted puede ver un fruto, ¿verdad? Comienza siendo flor, después el fruto está pequeño verde, después está verde igual pero más grande, así, hasta que el fruto llega a madurar. ¿Y qué pasa cuando el fruto llega a madurar? Realmente entonces es que él obtiene o puede mostrar su verdadero sabor. A veces hay frutos muy dulces cuando están maduros, bien maduros, pero cuando están verdes o están transformándose de verde maduro, tienen un gusto muy ácido o no se les encuentra rico, no hay placer en comerlo, la mayoría de las personas. Y por tanto tampoco hay en ellos todos los ingredientes que deben estar listos. Y de hecho, si usted siembra su semilla verde, es probable que no nazca. Entonces, fruto maduro también significa que está completo, que en sí mismo ya ha logrado y obtenido la perfección de todos los procesos que estaban pasando de él, de todos los procesos químicos que está pasando del fruto ya están listos, por eso es dulce. Entonces aquí pasa lo mismo. Vyasadeva ya tenía madurez espiritual y por tanto empieza a hablar sobre la perfección y lo hace con gran autoridad. Entonces continúa diciendo, vengan a saborear el fruto maduro, o sea, Bhagavatam es el fruto maduro de las escrituras védicas, las cuales son como un árbol de los deseos. En Bhagavad Gita, el Señor Krishna le dice a Arjuna que su mente tiene que salir del espeso bosque de la ilusión y le explica también que tiene que trascender la palabrería de los Vedas. En los propios Vedas se describe a los Vedas como un bosque muy florido, donde la entidad viviente se adentra y se queda completamente perdida, cautivada por sus encantos. Y porque los Vedas están llenos de promesas. Los Vedas están llenos de promesas muy deleitables, de promesas muy atractivas, de cómo la entidad viviente puede adoptar ciertos caminos o prácticas o formas de vida, estilos de vida, formas de pensamiento, para obtener diferentes placeres que todos son muy deslumbrantes. Entonces la entidad viviente se coloca allí detrás de eso, o sea, de la acción fruitiva, o entonces entra a la acción kármica, hace acción, reacción, yo hago esto, disfruto de aquello, yo hago esto, sufro de aquello. Y en ese dilema de armar el rompecabezas que más le guste a ella, está ocupándose su vida entera. El rompecabezas de por sí mismo de la energía material no se puede mantener armado o en la misma composición, siempre está cambiando, pero la entidad viviente, cuando logra que el rompecabezas de su vida esté lo más placentero posible para su gusto, ella no quiere que cambie, ella quiere mantenerlo y si es posible quiere perfeccionarlo y aumentarlo, pero el rompecabezas tiene sus propias leyes y va a moverse y ella no quiere que se mueva. Entonces es un estilo de vida donde el esfuerzo siempre está presente. A veces uno puede ver a una persona muy bien económicamente y de las de verdad que están bien, sean mucho dinero y recursos financieros, y uno puede decir, wow, ahí no hay esfuerzo, se lo hacen todo, el dinero ya se está generando de modo prácticamente pasivo, y esa persona está disfrutando. Pero si uno examina con cuidado, se adentra, investiga quizás esa persona, como algunos, ¿no?, que lo han hecho y uno se puede dar cuenta que en verdad esa persona no está 100% disfrutando, sino que hay en el interior de esa persona una serie de preocupaciones y de esfuerzos, porque esa persona está siempre esforzándose, ¿no?, preocupándose frente a la más mínima señal de que su paisaje o su panorama financiero pueda cambiar bruscamente. O sea, siempre está
internamente en el fondo, de ver cómo evade todo peligro de cambio o transformación en sentido negativo que pueda resultar negativo para ella. Entonces, mantener algo en este mundo material siempre lleva esfuerzo, siempre. Entonces aquí dice que la literatura védica es como un árbol de los deseos. O sea, en ese sentido, todo lo que tú desees, y estoy hablando de todo, cualquier cosa que sea producto de este mundo material, de la naturaleza material, hay una forma de lograr. Algunas formas son más burdas o más primitivas, menos refinadas, y otras formas son más refinadas, pero todo, absolutamente todo, tiene una forma de lograrse. Incluso hay cosas inimaginables que pueden ser logradas según la literatura védica si usted sigue la receta adecuada. Entonces, en ese sentido, es un árbol de los deseos, pero es un árbol de los deseos. Sin embargo, pone encima Bhavatán como el fruto maduro de toda esa literatura védica. O sea, algo superior a todas esas fórmulas de obtener todos los deseos que uno busca. Es el fruto maduro es la etapa final, es la cúspide, es el centro de la literatura védica. Pero ¿qué pasa con ese fruto maduro? Dice, o sea, ya que es el fruto maduro, ya que ese fruto maduro ha emanado de los labios de Sri Sukadeva Goswami, entonces se ha vuelto aún más sabroso. Sukadeva Goswami era uno de los hijos de Vyasadeva. El sabio Vyasadeva tuvo un hijo que fue prominente por su santidad y por su autoridad, que se llamó Sukadeva Goswami. Este Sukadeva Goswami, cuando decide nacer del vientre de la esposa de Vyasadeva, nace aparentemente como alguien con deficiencia mental. O sea, el niño siempre estaba absorto, el niño no hablaba, parecía así medio trastornado, con su mirada siempre perdida. Pero sin embargo, Vyasadeva, el padre, le tenía por supuesto cierto cariño, aunque siempre los padres desarrollan compasión, lástima mezclada con amor hacia alguien que nazca así fuera del promedio. Y Vyasadeva desarrolló mucho afecto, pero también desarrolló mucho afecto porque Sukadeva, o sea, su hijo, era muy cariñoso y su hijo se veía radiante, se sentía como un alma completamente puro. De hecho, Sukadeva Goswami era un alma completamente pura. Vino a este mundo también con una misión, es un devoto muy elevado, vino a este mundo con una misión, la misión de continuar, o sea, de escuchar y hablar más adelante el Srimad Bhagavatam para que no se perdiera el conocimiento. Pero este Sukadeva Goswami no sentía atracción absolutamente nada por nada en este mundo. Sukadeva Goswami creció, se dice, como un Atmarama. Atmarama, aunque es una palabra muy compleja, podemos en este contexto situarla como un alma que está autosatisfecha en sí misma. O sea, autosatisfecha completamente. Atma viene de alma, se refiere a la entidad viviente espiritual, y Rama se refiere en este caso a que está completamente hundida en un reservorio de satisfacción, un océano de satisfacción plena. Por tanto, se dice que Sukadeva Goswami desde su nacimiento era autosatisfecho. Se sentía completo, se sentía feliz y su conciencia estaba participando de algún tipo de estado que le era ajeno a los demás. Entonces, por eso, a pesar de que era el hijo de Vyasadeva, que era conocedor de los yoga, conocedor de esto, bueno, de todos los tipos de yoga también, de todo, imagínense Vyasadeva.
Aún así, él no se interesó por nada de eso. Sukadeva Goswami no le interesaba ningún tipo de enfoque, ningún tipo de camino, ningún tipo de ritual, ningún tipo de vestuario, ningún tipo de filosofía, ningún tipo de regla, ningún tipo de ley, ningún tipo de deseos tampoco, de tipo de disfrute de los sentidos, nada. Él estaba allí en su enajenación, por llamarlo de alguna forma. Y entonces un día este hijo, este Sukadeva Goswami, llevado por su completa felicidad interna, llevado porque no encontraba nada que le diera placer, porque nada le atraía, él decide irse de casa. Pero entonces el padre, Vyasadeva, no soportaba la idea de que este alma tan pura, puro amor, se fuera de casa. Además él sentía temor porque qué le podría pasar quizás por ir por el bosque. Entonces él empieza a tratar de convencerlo, pero Sukadeva no le escucha porque nada de lo que le dijera le podría interesar. Entonces él, Vyasa, envía a uno de sus subordinados detrás de Sukadeva en el bosque, que ya se estaba perdiendo en el bosque, y le dice: ve y repítele algunos de los versos que yo te he repetido. Ya Vyasadeva tenía compilado el Srimad Bhagavatam. Y entonces este de los sirvientes sale corriendo detrás de Sukadeva y le dice algunos de los versos que el padre ya había compilado sobre el Señor Supremo. Y Sukadeva explican que se detuvo porque encontró una dulzura inigualable. Imagínense, Sukadeva era un Atmarama, o sea, un alma complacida en sí misma. Nada había en este mundo material, ¿saben lo que es nada? Nada, ni de lo más grande, de lo más glorioso, nada en este mundo material que le despertara atracción, porque él estaba viviendo en una atracción diferente, estaba viviendo en el impersonalismo o en el Brahma-yoga, o sea, en el estado de conciencia ese de unión con el Supremo. Pero cuando él escuchó algunas actividades que los versos relataban, él sintió una gran dulzura y por tanto una gran atracción en esas actividades. Era la primera cosa dulce que él experimentaba y es la primera cosa atractiva que él experimentaba. Entonces se quedó, detuvo su paso. Entonces el sirviente le dijo: no, regrese. Su padre tiene más de esto, o sea, más de esta dulzura. Entonces Sukadeva Goswami regresó porque quería oír más y más y más y más de eso tan maravilloso. Entonces Sukadeva Goswami, a partir de ese momento, dejó su enfoque o su concepción impersonalista de la verdad, o sea, de dejar de estar meditando en el resplandor espiritual, todo eso lo dejó, porque vio la posibilidad real de dejar ese estado de inactividad y pasar a un estado de actividad plena en compañía de esa verdad absoluta, pero ya no en forma de resplandor, sino en forma de persona suprema. O sea, esto explica, muchos acharyas de Vaishnavismo explican que esto demuestra cómo la comprensión del Señor como persona, la comprensión del Señor que tiene una morada, el Señor que tiene cualidades, que desarrolla actividades, es superior y más completa que la comprensión del Señor simplemente como el todo, como el brillo, como la luz resplandeciente de la verdad. O sea, eso es atractivo y es liberador. Pero la comprensión, llegar a comprender que ese brillo, que esa luz de la verdad emana de una persona suprema, que es de carácter completamente espiritual y que con esas personas se pueden desarrollar actividades, eso es completamente superior. Entonces, Sukadeva Goswami regresa y Vyasa le habla el Srimad Bhagavatam. Cuando Vyasa le habla, que termina de hablarle el Srimad Bhagavatam en un tiempo, ¿no? Entonces Sukadeva Goswami, completamente satisfecho, sale de peregrinaje, sale a vagar por ahí. Ese Sukadeva Goswami, siendo un alma completamente pura, tenía una peculiaridad.
Cuando el Srimad Bhagavatam fue hablado por el Asuta Goswami, que es este Srimad Bhagavatam que hoy tenemos hoy en día, cuando fue hablado por él, el Srimad Bhagavatam o los pasatiempos del Señor se podían escuchar más dulce todavía de lo que era. Los pasatiempos del Señor siempre son dulces porque están cargados de dulzura, pero cuando esos pasatiempos del Señor son relatados por un académico, son estudiados por un experto en lingüística, en cosas así, no se sienten dulces. Porque el que los está estudiando o el que los está enseñando no está enamorado de ellos, no está entregado a ellos. Por tanto, la dulzura espiritual que subyace en ellos no puede ser revelada. Pero cuando el propio Srimad Bhagavatam o los propios pasatiempos son estudiados, son hablados, son revelados, son transmitidos mediante un alma pura como Sukadeva Goswami, entonces el sabor escondido del Srimad Bhagavatam, la fuerza escondida que hay en el Srimad Bhagavatam, explota, se manifiesta completamente para beneficio de todo el mundo y sobre todo de aquellos que atenta y sumisamente lo están escuchando. Sukadeva Goswami, la palabra Suka hace referencia a un ave, o sea, al loro, los loros, ¿verdad? Los loros. Se dice, hay una cuestión en la India que se explica que cuando una fruta madura es picada por un loro, se dice que esta fruta realza su sabor dulce. Entonces, de igual manera, como el fruto maduro del conocimiento védico, o sea, el Srimad Bhagavatam, estaba siendo picado, o sea, hablado por Sukadeva Goswami, entonces resulta más dulce todavía. Por eso la prédica de los devotos puros que están completamente entregados al Señor Supremo y que no tienen nada más allá del Señor Supremo, nada más le atrae, nada más le complace. La prédica de ellos es una prédica atractiva por muy simple que sea. No tiene que ser rebuscada, no tiene que ser filosófica. Su prédica, su presencia de por sí es una presencia atractiva. Porque ellos son como un cristal transparente y a través de ellos puede emanar con la mayor pureza posible según las condiciones la atracción plena. O sea, Krishna, el mensaje, las hazañas, los pasatiempos se ven sin distorsión a través del devoto puro y también en la propia vida del devoto puro. Entonces dice que este Srimad Bhagavatam, puesto que ha emanado de los labios de Sukadeva Goswami, se ha vuelto aún más sabroso, aunque ya él era sabroso. Dice, si bien incluso las almas liberadas consideraban que su nectario jugo ya era apetitoso. Las almas liberadas, los sabios ya sabían que los pasatiempos sobre el Señor era algo muy magnífico, pero aún así, cuando lo escucharon hablado de Sukadeva Goswami, entonces experimentaron un sabor que nunca antes había escuchado. Entonces en este verso, Vyasadeva define al Srimad Bhagavatam esto que vamos a comenzar a leer. Digo, vamos a comenzar a leer porque todavía no estamos en los versos donde empieza de verdad la narración. El Srimad Bhagavatam como el fruto maduro de la literatura védica, o sea, lo superior de todo el conocimiento védico. Si fueran a reunir todo el conocimiento védico y fueran a sacar lo más excelso, lo más completo del conocimiento védico, entonces el Srimad Bhagavatam sería eso. Bhaktivinoda Thakur explicaba que si se prescinde, se saca, se quita todos los demás aspectos, ramificaciones y literatura, y uno se queda simplemente con el Srimad Bhagavatam, entonces se puede decir que no se ha perdido nada. O sea, uno se ha quedado todavía con ese todo completo.
Disculpen, tuve que interrumpir porque me entró una llamada importante y tuve que responder. Entonces, él define Sima Bhadan, esto que vamos a leer acá, esto que vamos a escuchar es el fruto maduro de la literatura védica. Si usted está interesado en los Vedas, lleva mucho tiempo estudiándolos, buscándolos, te debe saber algo. Mira, primero, los Vedas están incompletos porque se han perdido en el tiempo. Segundo, los Vedas que están llegando a nosotros, muchos de ellos están distorsionados porque han caído en manos inescrupulosas. Y tercero, el propio proceso de traducción ha hecho también que se vayan distorsionando. Entonces, si todo eso, si la esencia de todo ese conocimiento está reunido, si la esencia de todo ese conocimiento está reunido en un solo texto, y en un solo tipo de narraciones. Entonces, si contamos con esa narración, entonces, pues bien, vayamos allí, vayamos de un modo abierto, de un modo completamente así humilde, y vamos a ver qué nos trae el Srimad Bhagavatam. Y entonces esa es la invitación de Vyasa. Esos son los 3 versos introductorios que Vyasa expone para darnos entrada a la gran obra, para darnos entrada a aquello que sin duda alguna es el regalo que se ha conservado, protegido en todas las épocas, en todos los momentos, en todos los tiempos. Los pasatiempos del Señor, la compilación, redacción y transmisión de forma adecuada de los pasatiempos del Señor es el gran regalo a toda la humanidad. Entonces estamos de forma general, tenemos una introducción general para comenzar a adentrarnos realmente en la historia que narra el Srimad Bhagavatam, que ya empieza a partir del verso número 4, o sea, a partir de nuestra próxima cita, que debe ser mañana. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que vayamos comprendiendo poco a poco cuál es el sentido de toda la enseñanza védica. El sentido de toda la enseñanza védica es el logro pleno de la dicha. Pero esa dicha es vista de 2 maneras diferentes: dicha desde el punto de vista imperfecto de la energía material y dicha desde el punto de vista perfecto de la existencia pura, espiritual. Entonces la literatura védica nos indica, mira, el fruto maduro, la forma de obtener completamente esa dicha que tú estás buscando es esta. O sea, comienza a abrir tus oídos a las noticias sobre la Suprema Personalidad de Dios. Porque en las noticias de la Suprema Personalidad de Dios se encuentra todo el conocimiento védico. ¿De dónde emana el conocimiento védico? Del Señor Supremo. Por tanto, vamos a caminar hacia el Señor Supremo. En vez de querer buscar el conocimiento védico por separado, vamos a la fuente. Cuando usted llega a la fuente, se establece en la fuente y se sumerge en la fuente, entonces ya lo tiene todo, pero ya no quiere nada. Solo quiere la fuente, solo quiere estar allí relacionado con la fuente. Y esa es la cuestión, ese es el misterio, ¿verdad? O sea, ya al fin lo tiene todo allí usted a su alcance, pero ya en esa etapa usted está tan purificado que ya no quiere nada. Pero, ¿por qué ya no quiere nada? Porque ya está perfectamente satisfecho como alma plena espiritual, y lo mejor, no perfectamente satisfecho, sino también por siempre satisfecho. Ya no hay posibilidad de que la insatisfacción de ningún tipo vuelva a usted. Solo para reflexionar. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare